Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse hoy en esta charla sobre salud mental y salud comunitaria en contextos de emergencia y desastres en el marco de esta emergencia sanitaria por COVID-19. Esta es una charla que ofrecemos desde la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, desde el programa de investigaciones en psicología y Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? desde el Muchas proyecto gracias por... FIDA de construcción de indicadores de vulnerabilidad psicosocial en comunidades en riesgo de desastre del país, que trabaja en conjunto Escuela de Psicología y DESPO, ambas de la Universidad Nacional. Esta es una primera experiencia de comunicación, de divulgación de contenidos sobre salud mental comunitaria, salud psicosocial en contextos de emergencia y desastre que hacemos desde la escuela y desde el proyecto FIDA, y esperamos que sea la primera de varias. Esta charla en particular es una charla que va a ser la primera de una serie de tres. Esperamos en las siguientes dos charlas comunicárselas prontamente. Tenemos ya las temáticas y personas invitadas para participar como panelistas. Pero también estamos atentas a los intereses, a las inquietudes que tengan ustedes. Esta grabación va a estar a disposición una vez se termine. Espero que si la consideran interesante o útil o apropiada, puedan compartirla con personas de su entorno que les parezca que les pueda servir. Igualmente, pues para la gente que nos vea desde el futuro, hola, gusto saludarles. Vamos a empezar con la charla. Quiero comentarles que los contenidos han sido considerados desde los intereses propios del proyecto FIDA, el proyecto que tenemos de investigación, extensión y docencia, pero también es una charla que se ha ido adaptando en función de las inquietudes que han manifestado ustedes en el cuestionario que les remitimos, para que pudieran completar. Voy a intentar vamos a intentar responder al máximo de inquietudes. Hay muy diferentes, hay inquietudes que provienen de intereses más académicos, hay inquietudes que provienen más de intereses institucionales, hay inquietudes que provienen desde la psicología, la disciplina base de esta charla, y hay inquietudes que provienen desde otras disciplinas. Entonces voy a intentar resolver el máximo de temáticas que han surgido. Igualmente, si consideran que hay algún tema que es preciso aclarar, ampliar, tienen el espacio de comentarios para poder incorporar sus preguntas. Dejaré un espacio al final de la charla para poder responder a algunas de ellas. E igualmente, pues, nos comprometemos también a que si tienen algún interés, ya tienen la dirección de correo que publicamos en el enlace al cuestionario. Ahí pueden escribir alguna solicitud concreta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Les voy a enseñar cuáles son los temas de hoy. El, el, la charla se va a organizar alrededor de estos 4 temas. El primero es cómo es la respuesta institucional durante una emergencia en Costa Rica, entender cómo es la institucionalidad que permite organizar, orientar el trabajo en materia de salud mental en el país, cómo se organiza, con quién participa o cuáles son entes rectores, entes asesores en materia de salud mental. El segundo, una caracterización desde un análisis psicosocial de esta emergencia sanitaria. Sabemos que Costa Rica, por suerte o por desgracia, es un país que tiene un nivel de experiencia en situaciones de emergencia y desastre muy alto. Es un país multirriesgo, multiamenaza, es un país que tiene riesgo sísmico, riesgo volcánico, riesgo por tsunami, sufre también los fenómenos del niño y de la niña, por lo tanto tiene sequía y tiene situaciones hidrometeorológicas que implican inundaciones o deslizamientos.
también hay experiencia triste por situaciones de incendio o de accidentes que se pueden catalogar como emergencias antrópicas, ¿no? Emergencias causadas por causa de las personas, ¿no? De seres humanos. Entonces, esta emergencia es una emergencia sumamente particular, tiene unas características particulares que en el contexto de la intervención, del abordaje o del acompañamiento psicosocial es necesario tener en cuenta, es necesario considerar para poder a partir de ahí plantear posibilidades de acción, de actuación o de colaboración. Ese es el tercer punto, específicamente el abordaje psicosocial de una emergencia. La idea es presentar de forma genérica específica cuáles son los diferentes niveles, ámbitos donde se trabaja y algunas recomendaciones generales acerca de, algunas características generales del abordaje que se realiza en estos diferentes niveles. Y por último, recomendaciones. El último apartado va a ir un poco en la línea de orientar o ofrecer explicación para quienes no conozcan, orientar para quienes trabajen en el ámbito de la psicología y para el ámbito específico de personas que trabajen en psicología y emergencia, pues quizás reafirmar cuáles son algunas de las actividades que se realizan o que se pueden realizar, algunas de los temas relevantes a considerar a la hora de trabajar en salud mental y en salud mental comunitaria en situaciones de emergencia. Como les decía, espero que con esta información se pueda cubrir el total de las temáticas que plantearon. Igualmente, pues, como les decía, pues pueden subir sus inquietudes. Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a empezar por el punto de la respuesta institucional. Antes de presentarles una pequeña imagen que resume qué instituciones, qué instancias están participando en esta emergencia o participan tradicionalmente en las emergencias en Costa Rica, es relevante mencionar que Costa Rica es un país con una elevada institucionalidad, tiene una institucionalidad para la atención de la emergencia sumamente estructurada y con experiencia. Eso significa que más allá de que ahora estemos en emergencia y que estén activas algunas instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Técnica de Salud Mental, estas instancias, igual que universidades públicas, ministerios o otras instituciones autónomas como PANI, IMAS o INAMU, ya están trabajando para atender emergencias en tiempos que no son considerados como alerta, como emergencia oficialmente, y también trabajan para prevenir y para recuperar o para recuperarse o para poder atender las consecuencias de emergencias o de desastres pasados. Entonces, lo que voy a presentar ahora es una explicación acerca de lo que se está viendo en este momento, quiénes están colaborando o coordinándose o trabajando de forma interrelacionada en estos momentos, pero piensen que estas instituciones y estos entes e instancias trabajan día a día, cotidianamente en la atención de emergencias. Muy bien. Espero que lo puedan ver. Igual esta presentación luego se la haré llegar y les explico. Desde el año pasado tenemos en el país una norma técnica que regula la intervención en salud mental y el abordaje psicosocial en situaciones de emergencia y desastre. Esta norma técnica lo que prevé o lo que intenta es ordenar precisamente qué instituciones están actuando, están participando o cómo participan estas instituciones en situaciones de emergencia y desastre. Un poco el origen de esta norma técnica viene de experiencias pasadas de desastre en el país, en el que hubo intervenciones por grupos, personas que no tienen específicamente experiencia en intervención psicológica, psicosocial, específicamente en salud mental, pero no solo específicamente desde psicología, sino desde otras disciplinas, y con el ánimo de poder asegurar que la atención que recibe la población costarricense en situaciones de emergencia sea la adecuada y no genere más consecuencias que las propias de una situación de emergencia, pues se empieza a trabajar interinstitucionalmente en una norma técnica.
Como les decía, hay dos entes, dos entidades nacionales, dos entidades nacionales que participan activamente en la salud mental y la salud comunitaria y psicosocial del país. Uno es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo incluye todo el país. Son instituciones públicas, me dicen si puedo hablar un poco más fuerte, voy a ver si se oye. Son instituciones públicas, son también organizaciones civiles, la sociedad civil, participa toda la población costarricense, toda la población de Costa Rica, participa en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Eso qué significa? Significa que todas y todos somos partícipes, somos responsables y somos protagonistas de la prevención y de la atención de posibles situaciones de emergencia. Evidentemente hay una serie de entes o de entidades que tienen un papel particular. La propia Comisión Nacional de Emergencias tiene una serie de profesionales que habrán visto estos días, han estado trabajando en muchas acciones, tanto de apoyo en ayuda humanitaria como de seguimiento del impacto en diferentes partes del país. Y evidentemente también tienen profesionales que colaboran en la atención en atención psicosocial o la atención de la salud mental. En específico, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con una serie de instancias que dan asesoría técnica para poder abordar las diferentes temáticas que están presentes en situaciones de emergencia. Hay asesoría técnica vulcanológica, sismológica y hay un comité asesor técnico de apoyo psicosocial que colabora con la Comisión Nacional de Emergencias. Son diferentes profesionales de diferentes instancias del país que colaboran como les decía antes, tanto en la preparación, en la prevención, como en la atención y en la recuperación de las situaciones de emergencia y desastre. Quienes conforman parte del CATAPS, de este comité asesor técnico, son diferentes profesionales, como les decía, pues de universidades públicas, de ministerios, de la Caja de Seguro Social, de colegios profesionales principalmente. La salud mental en el país tiene un ente rector que es el Ministerio de Salud. Y dentro del Ministerio de Salud, el ente rector es la Secretaría Técnica de Salud Mental. La Secretaría Técnica de Salud Mental es quien coordina en estos momentos las acciones que se están realizando en materia de salud mental en el país a través de la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Esta mesa técnica operativa es una mesa que, tal y como establece la norma técnica, se activa por sugerencia del CATAPS o por sugerencia o por indicación del Ministerio de Salud. En este sentido, esta mesa en estos momentos se encarga de coordinar, de gestionar las acciones que se realizan en materia de salud mental y de apoyo psicosocial en el país. Quienes participan en la mesa la conforman principalmente el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Técnica de Salud Mental, miembros de personas profesionales de la Comisión Nacional de Emergencias y representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estas tres instituciones son las que primero están formando parte de la mesa. A partir de ahí se invita a colaborar a profesionales representantes de diferentes instancias. Universidades públicas, estamos presentes la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de PANI, de IMAS, y hay también otras instancias que se articulan con la mesa, como por ejemplo grupos de profesionales que se han oficializado frente al Ministerio de Salud, como siguiendo la norma técnica, como personas o grupos que dan atención o pueden dar atención, acompañamiento en situaciones de emergencia. Muy bien, entonces todas estas instituciones en este momento están colaborando, están activas ya desde hace más de un mes y medio, creo que un mes y 20 días aproximadamente, trabajando de forma coordinada y de forma articulada
para poder responder a las diferentes necesidades y demandas que aparecen durante la emergencia, con diferentes objetivos, con diferentes enfoques. Los enfoques los pueden ver en la norma técnica: hay enfoque de participación social, de derechos humanos, de consideración de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Hay varios enfoques que rigen o que regulan un poco también cuál es el abordaje que se realiza desde la mesa y desde las instituciones. Estas instituciones, evidentemente, además de participar en la mesa, tienen sus propios objetivos y sus propias responsabilidades como entes nacionales, ¿no? Desde, por ejemplo, dentro de la propia universidad, pues se está trabajando también en divulgar y en acompañar acciones de salud mental, hacia la salud mental de profesionales y estudiantes durante esta situación de emergencia, igual que, evidentemente, Caja tiene la responsabilidad de la salud general del país a través de sus centros hospitalarios y de sus acciones de acompañamiento en esta emergencia, que, como sabemos, es una emergencia sumamente particular. Muy bien. Esta sería la respuesta institucional. Esta es un poco lo que nos permite entender y nos permite entender, no solo nos permite entender, sino también es importante considerar que cuanto mayor articulación hay, cuanto más capacidad hay de trabajar articuladamente, más posibilidades hay de abarcar de forma adecuada, de forma profesional, de forma guiada las necesidades que aparecen en diferentes partes del país. Para eso, pues también es importante mencionar que dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo existen comités municipales de emergencia, comités comunales de emergencia, que tienen una labor especial en el entorno comunitario y tienen una labor especial de seguimiento, acompañamiento y apoyo a las poblaciones, a los municipios, a las comunidades en las que están presentes. Muy bien. Una vez vista esta respuesta institucional, vamos a presentar como un breve análisis de cuáles son las características de esta emergencia, cuáles son aquellos elementos que son relevantes a considerar, a tener en cuenta para analizar y también para poder plantear acciones en esta situación que tenemos actualmente. Muy bien. Como decíamos previamente, esta es una emergencia particular. Costa Rica tiene un alto grado de experiencia en situaciones de desastre. Grandes últimamente han habido Nate y Otto, por ejemplo. También hemos tenido situaciones de deslizamiento, situaciones de inundación. Está el impacto, como decíamos, de los fenómenos que generan situaciones de sequía en el país, que impactan a diferentes zonas, a diferentes regiones. Pero generalmente el impacto o el alcance está focalizado, centrado en alguna parte específica del país. Esta emergencia tiene un impacto y un alcance territorial que cubre a todo el país. No solo eso, sino que no solo cubre a todo el país, sino que es una situación que está afectando a todo el mundo, a todo el planeta. Ese alcance y ese impacto territorial, evidentemente tiene consecuencias. Tiene consecuencias tanto en la posibilidad de entender lo que está ocurriendo como en la posibilidad de anticipar cuándo se va a terminar. Y ahí es donde entra la temporalidad. Cuando hay una situación, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Otto, del huracán, se sabía cuándo entraba y se sabía cuándo iba a salir. Entonces, el sistema estaba preparado para poder atender, prepararse para esta llegada y para poder atender las consecuencias del paso por el país. En este caso, la temporalidad es indefinida. Tenemos una situación que empezó, los primeros registros que se encuentran son de diciembre, enero, diciembre del año pasado, enero de este año. Al país el primer caso llega a principios de marzo y estamos a principios de mayo y seguimos con las consecuencias, sin saber exactamente cuál va a ser la evolución, porque el nivel de complejidad de la emergencia implica que sea difícil poder asegurar, controlar, tener clara
cuál es la posible fecha límite en la que se va a terminar. Eso tiene una implicación principal y es en situaciones de emergencia hay consecuencias que ocurren cuando la situación de emergencia está ocurriendo, estamos en el momento, y hay consecuencias que aparecen cuando esa situación de emergencia termina. En este caso, las consecuencias de la situación de la emergencia, de cuando esta emergencia termina, ya están ocurriendo ahora. Esas consecuencias que tienen diferentes impactos, pueden ser impactos económicos, impactos sociales, impactos familiares, impactos comunitarios. Esos impactos ya están presentes ahora durante la emergencia, con lo cual la complejidad no solo de la comprensión, sino también del abordaje, pues se amplía, se dificulta. El tercer elemento a considerar es el nivel de exposición y la seguridad. Como ya habrán sabido, con la cantidad de noticias que hemos estado recibiendo desde el inicio de la situación, esta emergencia sanitaria se enfoca a atender la situación de riesgo vírico por un virus que provoca una serie de problemas respiratorios. Por tanto, hay población en el país que tiene un grado de exposición por sus condiciones de salud o por sus condiciones de trabajo que hacen que tengan un riesgo particular o tengan características particulares que hay que considerar a la hora de plantear posibilidades de acompañamiento o abordaje. Entre esas, pues ya saben que hay personas con condiciones previas de enfermedad respiratoria, diabetes, enfermedades o alteraciones cardíacas que están en riesgo en este momento. Y, como también sabrán, la población o las personas trabajadoras que están trabajando en primera línea de salud, también en primera línea de seguridad, como la Policía de Migración, por ejemplo, la Fuerza Pública, o las personas que por su función pública de servicio no han dejado de realizar atención en esta emergencia, pues siguen con un nivel de exposición y se ven comprometidas su seguridad y la posibilidad de contagio, no solo para ellas, sino también para su gente cercana. Por último, en las situaciones de emergencia tenemos, ya está establecido, ya hay experiencia en el país. Este país, Costa Rica, cuenta con una alta, elevada experiencia en la atención de psicosocial o el acompañamiento psicosocial y psicológico en situaciones de emergencia y desastre. Ciertamente hay profesionales de mucho nivel, tanto en la Comisión Nacional de Emergencias, como el Ministerio de Salud, como en varias instituciones públicas, en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad Nacional estamos también trabajando desde hace un tiempo. Pero el acompañamiento que se realiza tradicionalmente en situaciones de emergencia tiene un componente particular que es presencial. Quien realiza el acompañamiento está ahí, lo hace individual, lo hace grupal, pero puede ser diferentes modalidades, pero siempre hay un tema de presencialidad y en la presencialidad hay hay una serie de variables, de componentes que permiten facilitar el acompañamiento y también asegurar la posibilidad de que el acompañamiento que se está realizando tenga posibilidad de tener consecuencias positivas para las personas que lo están recibiendo. En estos momentos eso no es posible. En estos momentos hemos pasado a una situación de virtualidad, a una situación de no poder estar presentes hacia las personas que lo necesitan. Entonces el acompañamiento se realiza desde otro lugar, se realiza virtualmente, se realiza por teléfono, se realiza a través de otras medidas, se realiza presencialmente en casos muy particulares, cuando es posible mantener y asegurar las condiciones de seguridad, pero ese componente que tradicionalmente, por la experiencia, está presente, en este caso no está. Estas cuatro variables, estas cuatro características, pues generan una serie de consecuencias. Primero es la elevada incertidumbre. En este caso, la incertidumbre que tradicionalmente se siente en una situación de emergencia se observa de una forma mucho más elevada. No solo ha afectado a nuestra cotidianidad,
a la cotidianidad cercana, sino también al funcionamiento habitual del estado social, del país, de la región, de la zona en la que se está, del trabajo, de la familia y hasta mi propio comportamiento corporal. Ahora tengo que estar atento con qué hago con las manos, me he tocado la cara o no. Supongo que, no sé si les ha pasado, que cuando salen a la calle de repente aparecen picores en la cara que previamente no estaban. Y eso es consecuencia de esta situación de emergencia. El tema de la temporalidad que no se define, que no se concreta cuándo es posible que termine, implica que las personas estén en un estado de alerta elevado constante. Eso implica que haya una posibilidad de sobrecarga cognitiva, es posible que sea más difícil dormir, es posible que sea más difícil concentrarse, es posible que sea más difícil a veces incluso pues, mantener la calma, el control o la sensación de control, dado que la incertidumbre es tan elevada y la imposibilidad de desconectar, porque todo está pasando en simultáneo, tanto la situación como las noticias, los mensajes, etcétera, etcétera. Estas situaciones, junto con las condiciones de exposición y de seguridad, hemos dicho que hay población en específico que se ve expuesta por sus condiciones de salud o por su trabajo, pero todas y todos nos vemos expuestos y expuestas a la posibilidad de contagio. Y eso puede llevar a sensaciones, a emociones como miedo, frustración, ansiedad. La ansiedad en esta situación aparece naturalmente, la frustración de poder o de no poder hacer algo, el miedo a contagiarme yo o a contagiar a otras personas, el miedo de que otras personas me contagien, son algunas de las características que algunas de las consecuencias que la exposición y la seguridad tienen en esta situación. Por último, como decíamos, la particularidad más significativa de esta emergencia está, junto con el tema de la temporalidad y el impacto, está en el distanciamiento físico. Nos encontramos con la imposibilidad de poder comportarnos como naturalmente hemos aprendido, socialmente hemos aprendido. Los abrazos, los besos, el saludo de manos, el acercarse a una persona, en estos momentos se pone en cuestionamiento. No sé si les ha ocurrido, pero he comentado con algunas personas cómo, por ejemplo, se encuentran que cuando se acercan van a hacer la compra y se les acerca alguien por la calle, pues de repente una persona aquí está y la otra persona se separa, ¿no? Entonces, ese distanciamiento físico pues también tiene impacto en esas emociones, en el miedo, en la frustración, en la ansiedad, en la preocupación, en el estrés que se pueda sentir durante estos días. Además, el distanciamiento físico también genera una sensación de falta de control, junto con lo que decíamos previamente, y a que atenta directamente a mi autonomía. Antes yo podía salir a comprar, antes yo podía salir a comer a algún lugar, antes yo podía ir a trabajar, antes yo podía ir a visitar a familiares y ahora eso está en cuestionamiento. Evidentemente, eso que hemos dicho antes tiene consecuencias a nivel personal, tiene consecuencias a nivel familiar, tiene consecuencias a nivel comunitario y a nivel social. Las situaciones de personas que no pueden acceder a sus actividades laborales tradicionales, personas que no pueden acceder a recursos o a servicios que previamente tenían de forma fácil, personas que están teniendo dificultades para poder realizar sus actividades cotidianas, son consecuencias de estas características o condiciones. Hay dos elementos que es importante mencionar. El primero, que no solo eso, ¿no? Para añadirle un poquito más de complejidad a la situación, sino que también tenemos delante la necesidad de identificar condiciones de vulnerabilidad que presentan algunas poblaciones que determinan que estos posibles impactos, estas posibles consecuencias aparezcan de forma más significativa. Las condiciones de género, de exclusión y de desigualdad determinan que poblaciones o territorios se encuentren con una mayor posibilidad de recibir las consecuencias de esta situación de emergencia. Un ejemplo muy sencillo y muy triste, ¿no? Pues es el aumento de
las denuncias por violencia doméstica en estas fechas. Asimismo, por ejemplo, el impacto que esta situación económica tiene en las costas. La GAM normalmente acumula toda la atención del país, pero en las costas en estos momentos pues, se encuentran o se pueden encontrar algunas personas en condición de exclusión, en condición de recibir de forma más grave, más alta las consecuencias de esta emergencia. Por otro lado, también tenemos factores protectores, tenemos algunas condiciones, algunas características que nos permiten poder responder a esta situación de emergencia de forma más, no sé si equilibrada o con mayor capacidad de adaptación. En eso incluye capacidades generales, por ejemplo, tolerancia a la frustración, capacidad de manejo de alta cantidad de información, gestión de la incertidumbre, son capacidades que en estos momentos tanto yo como persona o mi institución, pues si las tenemos, pues evidentemente nos pueden permitir poder entender lo que está ocurriendo y poder responder a lo que está ocurriendo. Asimismo, la experiencia de las estrategias que se hayan utilizado en el pasado y la experiencia personal o profesional en situaciones de emergencia están presentes en esta situación. El tema de la experiencia es un tema relevante y es una de las situaciones que se han referido mucho estas semanas es personas que están acostumbradas a trabajar en acompañamiento psicológico psicosocial y que en estos momentos pues quizá intentan aportar sin tener la experiencia concreta del trabajo en situaciones de emergencia. Esa experiencia que tienen genérica es sumamente válida, pero sí que es recomendable que se acompañen o que puedan tener la posibilidad de dialogar con especialistas en acompañamiento, intervención, abordaje de situaciones de emergencia para poder adaptar, considerar algunas de los criterios o de las acciones para poder asegurar que lo que se está abordando o realizando pues tenga sentido en este contexto particular. Por último, lo voy a repetir varias veces durante esta charla, pero la posibilidad de dar y de recibir apoyo mutuo, la solidaridad, es uno de los mayores factores protectores. La posibilidad de recibir una llamada, dar una llamada, de acompañar de alguna manera que necesite una persona o de dar ayuda, por ejemplo, pues, si se tienen las condiciones económicas o si se tiene la disposición para poder aportar a las diferentes iniciativas que hay en el país de ayuda social para las poblaciones que se ven más afectadas por esta situación, son un gran factor protector. Muy bien, este es un resumen del análisis psicosocial de la situación de emergencia. Lo que les voy a presentar a continuación es una pequeña descripción de cuáles son las posibilidades de abordaje que tiene una situación de emergencia. Muy bien. Vamos allá. Aquí está. Vale. El abordaje psicosocial en situaciones de emergencia y desastre considera varios elementos. Considera, en primer lugar, cuál es la emergencia, cómo son las características de la emergencia, cuál es el tipo de emergencia que está ocurriendo y que está determinando las posibles consecuencias en una población, en un territorio o en una comunidad o en un espacio particular. En primer lugar tenemos la consideración del tipo de emergencia. El segundo criterio que hay que considerar para el abordaje es el contexto en el que se da, es dónde se está dando. No es lo mismo el impacto de una situación de emergencia en una región del país que en otra, no es lo mismo para un grupo poblacional que otro, no es lo mismo para un tipo de organización o de institución que otro, no es lo mismo para una persona. En este sentido, consideramos que hay 5 elementos que hay que valorar, que son en qué territorio se está dando. El segundo es, en ese territorio, pues en el ámbito comunitario. En ese territorio podemos tener, por ejemplo,
podemos tener diferentes comunidades, pero también podemos tener organizaciones sociales que sean diferentes a una comunidad. No es una comunidad, es una ciudad, es un municipio. Entonces, tenemos que considerar el territorio, tenemos que considerar la comunidad, tenemos que considerar el impacto en las familias, los diferentes tipos de grupos familiares y, evidentemente, en las personas que, como hemos dicho antes, pues hay diferentes personas con diferentes condiciones y diferentes personas con diferentes condiciones de vulnerabilidad o personas vulnerabilizadas. Y para cada una de estas características es preciso tener la posibilidad de analizar y de adaptar las acciones que se vayan a realizar o las acciones que se vayan a proponer o las acciones que se vayan a construir conjuntamente. Por último, el ámbito institucional. En el ámbito institucional es relevante mencionar otra vez pues, que las instituciones tienen diferentes posibilidades de acción, diferentes objetivos, diferentes recursos que en estas situaciones pues, se ponen en juego. Pero también las instituciones reciben consecuencias. También las instituciones son entes, son sistemas sociales dentro de un sistema social más grande que es el país y las personas que trabajan en las organizaciones y las propias organizaciones pues pueden recibir consecuencias. Por ejemplo, en situaciones de una emergencia como esta, donde las condiciones implican que el mantener el estado de alerta, en este caso oficial, nacional, se alargue, pues hay instituciones que corren el riesgo de cerrar o que han cerrado o que tienen que reducir sus operaciones. Y las personas que en este caso trabajan o estaban trabajando en estas organizaciones, pues se ven afectadas no solo por ser personas que están presentes en una situación de emergencia, sino también por ser personas trabajadoras que de repente pierden su fuente de ingreso. Muy bien, entonces tenemos en cuenta territorio, comunidad, institución, ámbito familiar, ámbito individual. ¿Y qué se realiza? ¿Qué abordaje se realiza? Hay diferentes abordajes, hay diferentes posibilidades de trabajo y de abordaje en una situación de emergencia, desde el más sencillo, un acompañamiento que puede realizar cualquier persona, un acompañamiento como se llama primeros auxilios emocionales o primeros auxilios psicológicos, y también en función del nivel de gravedad, pues es posible que el abordaje requiera de un nivel de experiencia y un nivel de dominio técnico que pues precise una intervención en crisis o otro tipo de intervenciones de ámbito psicológico o psicosocial. Hay 5 elementos que se consideran a la hora de plantear una posibilidad de abordaje. El primero es la participación. El primero es que las personas tienen que tener la posibilidad de participar o de no participar en una situación de apoyo o de acompañamiento. Es posible que la persona no quiera y no se le tiene que forzar. Es posible que la persona quiera y no se puede pedirlo. O es posible que la persona quiera y que quiera no solo ser objeto del apoyo, sino que también quiera ser sujeto o sujeta activa del apoyo, decidiendo o planteando posibilidades para que se le acompañe. Entonces, esa posibilidad de que la persona sea considerada como parte activa del proceso de acompañamiento es un criterio a tener en cuenta. El segundo es la comprensión. El segundo es la comprensión. ¿La comprensión de qué? La comprensión de que de las características de la emergencia, de qué está pasando, siempre pues cuidando el manejo de la información, pues evidentemente personas con más dificultades para poder asumir información grave, pues tiene que vigilarse cómo se transmite, se tiene que adaptar el lenguaje de las diferentes personas que tienen una situación particular, que hayan sufrido algún mal, que tengan algún tipo de consecuencia personal o familiar, pues hay que adaptar el lenguaje, hay que ser consideradas a la hora de transmitir la información y las posibilidades. Pero también es comprender qué me está pasando a mí. De repente es necesario tener la posibilidad de detenerme y ver qué me está ocurriendo. Estoy más activo de lo habitual, estoy comiendo más, estoy comiendo menos, no me estoy hidratando o estoy más ansioso, de repente me cuesta más poder concentrarme, pues a lo mejor tener la posibilidad de detenerme y de poder realizar un proceso de comprensión de cómo lo que está pasando fuera me está afectando a mí, también es un criterio a considerar.
El tercer criterio es la autonomía. Como decíamos, una situación de emergencia tiene consecuencias y la primera consecuencia es que la vida cotidiana se ve afectada. Mis rutinas, mis posibilidades se ven afectadas. El poder dar la oportunidad de que las personas asuman un grado de autonomía dentro de las condiciones que se estén viviendo, también permite asegurar que la recuperación o el impacto de una posible situación de emergencia o desastre esté más controlado, sea menos significativo. El tercero es la seguridad. En situaciones de emergencia tradicionales, pensemos un incendio, pensemos un accidente. En situaciones de desastre, pensemos un terremoto, pensemos un huracán o un deslizamiento. La seguridad, evidentemente, es algo que se da por hecho, ¿no? El apartarse del lugar donde está ocurriendo el evento, donde ha ocurrido el evento, salir o alejarse del lugar que la situación ha pasado, el accidente o el incendio esté ocurriendo, es evidente. En este caso, tenemos la sensación de seguridad completamente alterada porque no vemos lo que puede ser que me esté afectando. Es posible que la persona sienta que la seguridad esté en riesgo y, por tanto, poder acompañar en esa comprensión y en ese proceso de entendimiento y de manejo de la situación ayuda a que los posibles impactos de la situación de emergencia pues, estén más controlados. ¿Qué da seguridad? Seguramente habrán visto en estos días múltiples mensajes, vídeos, memes, recomendaciones de profesionales de todo índole, de psicología o de otras disciplinas que están como dando algunas recomendaciones. Yo me gustaría fortalecer una de esas recomendaciones que ha aparecido en diferentes lugares y es, para dar seguridad, tener la posibilidad de estructurar un horario, de asegurar unos hábitos y unas rutinas es uno de los criterios significativos para poder ayudar a apoyar a que una persona se sienta segura. ¿Cómo hacer eso? Pues otra vez, acordar con esta persona o acordar conmigo mismo, conmigo misma también, ¿verdad? La posibilidad de estructurar un horario en el que yo pueda asegurar incorporar tiempos de descanso, tiempos de alimentación, tiempos de preparación de la alimentación, tiempos de hidratación y ya si se sienten con la capacidad, pues realizar alguna actividad de ejercicio físico o realizar alguna actividad de ocio, ver película o leer un libro o alguna de las acciones de ocio que les dé satisfacción, pues ayuda a que sintamos que recuperamos un poco el control de la situación, sintamos que podamos recuperar un poco de la cotidianidad que tradicionalmente en estas situaciones hemos perdido y poder otra vez regular el posible impacto que esta situación pueda tener en mí. Por último, he incorporado en la misma frase redes de apoyo mutuo. Cuando hablamos de redes y de apoyo mutuo, no estamos necesariamente hablando de lo mismo. El apoyo mutuo puede ser un comportamiento que yo haga con mi vecino o con mi vecina y no estar necesariamente construyendo una red de relación, una red de acompañamiento durante esta situación. Entonces, el apoyo mutuo lo puede realizar cualquiera de ustedes en este momento, enviar un mensaje a alguien diciéndoles cómo está. O preguntarles cómo te ha ido o necesitas algo, ver si te puedo ayudar en algo o de repente, pues en este momento recibir uno de esos mensajes, ¿verdad? Las redes, en el caso de las redes estamos hablando de cuando ya se estructura, se articula en el ámbito, pues puede ser familiar, puede ser comunitario, puede ser territorial, una red de apoyo, una red de colaboración para asegurar que las posibles consecuencias de esta situación puedan ser mitigadas por el apoyo y el acompañamiento de la red. Una de las características principales de la red, tener una red de estas características, es que no se deja a nadie fuera. Es decir, la red tiene que tener en cuenta sí o sí a esas personas en condición de vulnerabilidad que puedan estar presentes, cercanas o afectadas y que yo conozca en esta situación. El apoyo mutuo es necesario, es imprescindible, ya lo hemos dicho antes. La construcción de redes permite asegurar que no solo durante esta emergencia, sino cuando ya la emergencia termine,
podamos construir mejor comunidad, podamos construir mejor familia, podamos construir mejor sociedad como país. Eso sería como lo principal en este punto. Ahora me gustaría pues pasar al punto de las recomendaciones, unas breves recomendaciones que van en la misma línea de lo que acabo de plantearles y que nos permiten ver cosas que podemos hacer, cosas que podemos actuar para nosotras mismas o nosotros mismos o para la gente que está a mi alrededor y que son pues, de fácil aplicación. Antes de presentarles las recomendaciones, un par de mensajes. El primero, muchas personas de diferentes disciplinas plantearon la necesidad de aprender o que el interés de esta situación era intervención en crisis. Aprender a hacerla entiendo o poder aplicarla. La intervención en crisis es una técnica, es una capacidad técnica que se aprende en disciplinas particulares. Pertenece a la psicología, pertenece a la psiquiatría y tiene que ser realizada por profesionales de salud mental. No se puede realizar, cualquier persona no puede realizar intervención en crisis, se recomienda, es necesario, es imprescindible que quien la realice sea un profesional en salud mental. Hay otras disciplinas en el país que también abordan o también participan en acciones de salud mental. Tenemos trabajo social, tenemos enfermería, tenemos medicina, que de alguna manera, teniendo en cuenta la salud mental como una realidad más compleja que simplemente si yo me siento bien o me siento mal o la posible consecuencia de una situación, sino también todo lo que me rodea, mis vínculos, mis relaciones, mis conductas, mis comportamientos y los comportamientos, las conductas de las personas a mi alrededor a nivel familiar o comunitario. Hay diferentes disciplinas que pueden actuar, que pueden participar y que tienen, como hemos dicho antes, con el caso de las instituciones, tienen un objetivo particular, tienen un objetivo específico, tienen una posibilidad de abordaje. Ya sabemos que hay siempre riñas disciplinarias acerca de quién hace qué y cómo se puede hacer. En este caso, si cotidianamente tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, en situación de emergencia tenemos que tener doble o triple cuidado. Es decir, no hagan nada para lo que no estén preparados o preparadas. Es decir, no aborden, no intenten realizar acciones, no intenten realizar acompañamientos con personas o con situaciones para las que no están preparadas o preparados para abordar. Eso es, evidentemente, ahí implica una cuestión ética, pero también una cuestión de sentido común, considerando que de repente lo que están haciendo puede ser peor que lo que está ocurriendo. Puede implicar, puede complejizar, puede dificultar las posibles consecuencias de lo que ocurre. Eso no quita que, por otro lado, siempre hay un pero, ¿no? Por otro lado, eso no quita que yo pueda estar disponible, yo pueda estar acompañando, yo pueda estar a disposición o pueda asegurar o acercar un posible recurso de apoyo para una persona que lo esté necesitando en un momento particular. Pero sí, en este punto, antes de las recomendaciones, responsabilidad. Ese es el primero, responsabilidad y ética. ¿Sí? No hagan cosas para las que no están preparadas y piensen que sí que pueden hacer muchas cosas hacia adentro, hacia ustedes mismos, ustedes mismas y también hacia la gente de alrededor. Entre esas se encuentran las siguientes. Un par de temas. Primero, hay que considerar que las reacciones humanas a una situación de adversidad no son patológicas. La gente que está en estos días con dificultades para dormir, con dificultades para concentrarse, que se siente mal, que no tiene ganas de hacer nada, que de repente tienes ganas de llorar, que de repente se siente con más irritabilidad y puede ser que no lo haga normalmente y levante la voz. Esas son reacciones normales que tienen relación con las características que mencionamos previamente. Son reacciones normales a una situación no normal como esta. El segundo punto relevante es que las personas y los grupos tenemos recursos personales y sociales para afrontar una situación crítica, una situación de emergencia. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos la capacidad de poder adaptarnos a las situaciones de emergencia, tenemos la capacidad de aprender estrategias para adaptarnos a una situación de emergencia, tenemos la capacidad de colaborar y de apoyar para atender una situación de emergencia.
siempre, otra vez, reitero el tema de la complejidad de la situación que queramos acompañar. Pero no pensar que una persona, por el simple hecho de estar en condición de vulnerabilidad o por estar afectada por esta situación, primero, tiene un problema patológico, un problema mental, o segundo, no tiene nada que hacer o no tiene nada que decir. Al contrario, las personas, todas las personas, más allá de su condición, tienen la posibilidad de aplicar o de aprender recursos. Evidentemente, hay ciertas condiciones que de repente precisen de un apoyo particular, pero todas y todos tenemos esos recursos para poder aprendidos previamente o que se puedan aprender durante esta situación. Entre las recomendaciones que se dan es dedicar tiempo y atención a las preocupaciones de otra persona. Antes les decía, pues la posibilidad de preguntar cómo estás, la posibilidad de atender, pues alguien quiere hablar o alguien contacta o alguien no contacta, tener la posibilidad de estar a disposición si se siente una persona bien, o sea, si ustedes se sienten bien para hacerlo, poder acompañar escuchando, atendiendo o dando tiempo para que exprese sus preocupaciones, sus inquietudes o sus miedos a una situación. En ese sentido, hay que considerar que las personas tienen diferentes formas de expresión y por personas pues tenemos de todo, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas, personas adultas mayores, tenemos, como decíamos, personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad, vulnerabilizadas, tenemos diferentes situaciones personales y sociales y cada quien puede tener una posibilidad de expresar el malestar o la inquietud o la preocupación de la manera que pueda. En este sentido, una de las cosas que ocurre también en estas situaciones es que hay gente que está feliz, hay gente que se siente bien o hay gente que no se siente preocupada. Entonces, eso es raro, ¿no? Eso se siente raro. Y lo que provoca es culpa. Siento culpa porque puede ser que no haya hecho suficiente o siento culpa porque otra gente se siente afectada y yo no. Siento culpa porque tengo que esconder esta emoción porque lo que socialmente es válido en estos momentos es expresiones más negativas o más tendiendo hacia la negatividad, como socialmente se considera la tristeza o la ansiedad o la preocupación. Pero una persona igual puede sentirse mal, puede sentirse bien. Lo que sienta está bien. Y yo creo que ese reconocimiento, esa comprensión y ese reconocimiento de que lo que está ocurriendo y las respuestas que tienen están bien, siempre y cuando no impliquen situaciones de violencia hacia uno mismo, hacia una misma o hacia otras personas, entonces se pueden reconocer como respuestas válidas a esta situación. Como les decía antes, ¿qué recomendaciones? Una recomendación principal es la planificación estructurada, generar un tipo de horario regular y de rutinas que se puedan seguir para mejorar esa capacidad de control o de sensación de control de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Ese horario regular, esas rutinas no tienen por qué ser estrictamente rígidas. Es decir, es posible que en la cotidianidad pues no me esté sintiendo bien y hoy no tenga ganas de levantarme. Pues vale, está bien, ok. Es posible que hoy no me sienta bien. Siempre y cuando el tiempo de descanso esté presente, siempre y cuando el tiempo de preparación y de alimentación estén presentes, siempre y cuando el tiempo de higiene y de hidratación estén presentes, pues es posible que un día no tenga ganas o no me sienta bien para trabajar o para buscar recursos o para pedir ayuda, porque puede ser que no tenga ganas o que no sepa pedir ayuda. Y para eso las redes son el reto, ¿no? Es reconocer y fortalecer las redes que tengo de apoyo familiar, de apoyo social, de apoyo institucional, en caso de que tenga la capacidad o tenga la responsabilidad de poder colaborar institucionalmente. En estos momentos es un reto poder hacer ese reconocimiento de quién tengo cerca o quién podría tener cerca o de repente consultar si esa persona puede estar cerca, tanto como familia, como amigos, amigas, compañeras de trabajo o de repente pues darme cuenta que quizá en mi región la municipalidad está realizando servicios de acompañamiento. Por ejemplo, ejemplos muy claros, Montes de Oca, Curridabat y Heredia están realizando acciones de apoyo a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Pues puede ser de repente que tengo que revisar y quizá pues lo que tengo que hacer es fortalecer
pues yo puedo ser una fuente de apoyo a esas redes de apoyo que existen institucionales. Por último, solicitar ayuda a profesionales. En estos momentos tenemos activas varias líneas de apoyo. Tenemos líneas de apoyo de información general, como la línea 1322, para información sobre la situación del COVID-19. Tenemos el 911, que siempre está a disposición para atender situaciones de emergencia general. Tenemos una línea de apoyo en el Colegio de Profesionales de Psicología para atención de situaciones en general y de una línea para personas con ideación o intención de suicidio. También hay líneas de apoyo en INAMU y desde INAMU para personas, para mujeres que están en situaciones de violencia. Y esas líneas están presentes. Esas líneas son posibles utilizar. De repente, como decíamos antes, yo no las conozco o yo no las he utilizado previamente y no sé cómo usarlas o no sé si usarlas, pues una de las unas cosas que podemos hacer estos días es fortalecer y divulgar estas líneas de apoyo que sí existen para facilitar que otras personas que quizá pues, no tienen acceso a información o que la necesitarían en algún momento y no lo han considerado, pues tenerlas a disposición. Me parece importante, otra vez, normalizar que las posibles consecuencias a esta situación son importantes, entender que las reacciones que hay, también entender que es posible que las reacciones que tengan personas provengan de condiciones pasadas de salud. Es posible que en este momento, por salud mental o salud física, se esté teniendo consecuencias físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, y que esas consecuencias pues, se estén agravando por la situación de emergencia. Y esa acción que todas y todos podemos hacer de solidaridad social y de apoyo mutuo es el mayor factor protector que tenemos. Esas acciones que se han realizado en el pasado en el país, esas características, esa característica particular de la población de Costa Rica, que cuando hay una situación de emergencia está presente, en este momento es posiblemente el mayor recurso que podemos ofrecer a nosotros, a nosotras mismas, a la gente que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestra comunidad y también a todo el país. Y esto sería, esto es lo que traía hoy para presentarles. Es un repaso por encima de esos 4 temas que habíamos planteado al inicio, un intento de pasar, de entender cuál es la respuesta institucional durante una emergencia, una caracterización desde una perspectiva psicológica, psicosocial de esta emergencia sanitaria particular, cómo se realiza el abordaje de una emergencia desde una perspectiva individual, grupal, comunitaria e institucional y por último, esas recomendaciones para poder proteger y acompañar esa salud propia, esa salud comunitaria, salud mental comunitaria, salud psicosocial y esa labor que podemos tener todas y todos como fuente de apoyo mutuo para la gente que tenemos alrededor y de repente receptoras del apoyo mutuo. Esto sería, no sé si quieren compartir alguna pregunta por el chat. Igualmente, si no tenemos tiempo en esta divulgación en directo, vamos a poder considerar esos contenidos para futuras presentaciones y si tiene alguna consulta concreta, pues iremos poniendo la información relevante en lugares que sean accesibles y con su permiso pues podremos enviarles por correo electrónico la información sobre siguientes charlas que tengamos, que ya les digo que van a ir un poco sobre percepción de riesgo, vulnerabilidad, personas en condiciones de vulnerabilidad y quizá algunas acciones concretas o algunas técnicas concretas que se puedan utilizar para estas situaciones. En ese sentido, espero que se cuiden, espero que estén cuidando y comprendiendo su propia realidad cotidiana y estén haciendo lo posible, si pueden hacerlo para apoyar o atendiendo a esas posibilidades de apoyo que existen actualmente y que nos llevan hacia adelante para poder abordar esta situación de emergencia. Muy bien.
Voy a esperar un minuto por si hay alguna pregunta. Me preguntan por aquí si puedo compartir los teléfonos. Sí, los vamos a subir para tenerlos. Se ha hecho un gráfico pequeñito en el que se detallan las líneas de apoyo. Me comentan sobre la norma técnica. La norma técnica es tan sencillo como poner norma técnica en salud mental y apoyo psicosocial en Google y te aparece. Costa Rica, evidentemente. Costa Rica tiene un sistema de divulgación de la legislación nacional que es maravilloso y todas las normas están a disposición en la red. De repente, si no la encuentran, pues con gusto me lo pueden solicitar y la compartimos. Ok. Me preguntan sobre telepsicología. Ese es gracias por la pregunta. Ese es un reto muy, muy particular. El Colegio de Profesionales en Psicología ha hecho un esfuerzo significativo para poder, igual que todas y todos, y perdón, esto no lo he dicho antes, pero quizá sí que es relevante, esta emergencia nos encuentra a todas y todos por sorpresa. Hay quienes están trabajando en emergencia, quienes estamos trabajando en emergencia, que de repente ya estamos preparados para poder responder, no sé si de forma automática, y tampoco estamos exentos de las posibles consecuencias, pero sí tenemos esas capacidades para poder atender a una situación de emergencia, pero a la mayoría de instituciones y personas del país las encuentra sin posibilidad de responder de forma adaptada o haciendo esfuerzos para poder adaptarse a los cambios que está teniendo esta situación. Y entre ellos, pues también el Colegio de Profesionales de Psicología, que ha hecho un esfuerzo por regular y por orientar las posibilidades de acompañamiento por medios virtuales, que en estos momentos evidentemente es un reto. Yo creo que antes de contestar sobre la telepsicología, creo que también es importante entender que esta situación nos enseña de que hay temáticas que quizá siempre tenemos pendientes o no hemos considerado previamente, que sería relevante incorporar o considerar, como por ejemplo, pues eso, prepararme un plan de emergencia, tener preparado pues quizá una ruta de evacuación, tener la posibilidad de saber cuáles son personas o instituciones que yo puedo considerar en mi entorno cercano que podrían darme un apoyo. Eso, y a quién podría dar yo apoyo también, pues eso puede ser un aprendizaje que nos puede llevar a poder afrontar futuras emergencias de forma más apropiada, ¿verdad? Sobre la telepsicología, de nuevo, hay una cuestión específica de experiencia. ¿Se ha realizado antes? ¿No se ha realizado antes? Hay recursos académicos, hay estudios, hay formación sobre acompañamiento psicológico, psicosocial a distancia. Hay experiencias realizadas por instituciones. Hay una serie de características que yo podría estar de acuerdo con lo planteado por el colegio, que es empezar a dar una atención sin haber tenido una relación previa con una persona, pues puede ser que puede ser un reto y puede ser que sea preciso pues atender a personas que haya atendido antes en caso de que se plantee un acompañamiento, una necesidad de acompañamiento más a largo plazo. Pero igual, la telepsicología es un recurso que existe, es un recurso que se puede aplicar, que exige exactamente lo mismo, la necesidad de realizar un diagnóstico de la situación, la necesidad de establecer el rapport, la empatía con la persona con la que se está trabajando o atendiendo, la necesidad de atender las posibles consecuencias la comprensión de las posibles recomendaciones, orientaciones que se realicen, el respeto por las características y las condiciones de la persona, algo que ya se hace en la atención presencial. De todas maneras, que igual desde el Colegio de Profesionales de Psicología hay un equipo de trabajo en eso. Si tienen alguna duda concreta, yo recomendaría que vayan a la fuente oficial. En la Universidad Nacional, en estos momentos, hay el Departamento de Psicología de Orientación, que trabaja tradicionalmente en el acompañamiento, continúa realizando el acompañamiento durante esta etapa. Yo indicaría que pueden contactar con el departamento. Ahí hay profesionales de mucho nivel que están realizando su tarea. En estos momentos también continúan realizando su tarea. Evidentemente es posible que el nivel de demanda pues, pueda ser un poco elevado en estos momentos, pero quienes son responsables en la universidad en este momento son
ese instante al Departamento de Orientación y Psicología. Cómo cuidar cómo cuidar a chicas, chicos con autismo, y también había no por juntar en la misma frase, pero sí había una solicitud realizada por varias personas acerca del tema de migración. Cómo cuidar a personas o niños, niñas con autismo. Hay regulación, hay una serie de recomendaciones que aparecen en la página web del Ministerio de Salud. Les voy a enseñar las referencias a partir de las cuales pueden quizá encontrar esa información. Existen recomendaciones, como les decía antes. El Ministerio de Salud, en su página web, ha establecido un pequeño apartado sobre lineamientos relacionados específicamente a esta situación de emergencia, y hay lineamientos para niños y niñas también. Están subidos. Hay lineamientos generales, los lineamientos generales de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la alerta sanitaria. Ahí aparece algún detalle y creo recordar, perdón si me equivoco, que también están disponibles los lineamientos para niños y niñas. En el caso de las personas con autismo, pues las características que hemos planteado previamente se convierten en un reto. Yo no me gustaría hacer lo que he dicho antes que no se debe hacer, y es hablar de algo que no tengo experiencia. Yo no he trabajado con personas con autismo, sí que he trabajado con niños y niñas, pero yo recomendaría en este caso pues, que las acciones que se realizan tradicionalmente de escucha, atención, comprensión, paciencia, acompañamiento, en este caso el nivel de sensibilidad, porque por el impacto de lo que está ocurriendo fuera puede ser que esté generando consecuencias en ellos y ellas, y evidentemente el acompañamiento que se realiza es un acompañamiento que se debe realizar con mucho más esfuerzo, con mucha más atención y dedicación. Para las personas en condición de migración, hemos hablado antes de las personas que están en una condición particular de vulnerabilidad o que están vulnerabilizadas. Evidentemente, las personas en condición de migración o solicitantes de refugio se encuentran en ese grupo. Hemos dicho que el tema de las redes sociales, el acceso a recursos, la posibilidad de controlar o de entender lo que ocurre o la cotidianidad de lo que tengo, pues personas que se encuentran fuera de su entorno territorial, cultural, familiar, personas que se encuentran sin red de apoyo, personas que se encuentran sin recursos económicos, personas que se encuentran sin comprensión de cómo funciona la institucionalidad pública o sin posibilidad de que esa institucionalidad pública en estos momentos dé atención a sus necesidades, porque la emergencia lo consume todo o consume mucho, pues evidentemente se encuentran en una condición específica de vulnerabilidad. Hay equipos, hay instituciones, organizaciones sociales que se dedican al acompañamiento de personas en condición de refugio o de solicitantes de refugio o condición de migración con una especial vulnerabilidad en el país. Yo diría que si hay interés particular de conocer cómo realizar el acompañamiento, podrían hacer el contacto, si alguien lo necesita, que me escriba para poder facilitar la posibilidad de que le den esa orientación desde personas especialistas en el tema en el día a día. No veo más preguntas. Veo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por atender a esta charla. Nos hemos pasado unos minutos del tiempo que habíamos planteado, pero espero que les haya servido, que les haya gustado, y espero que en las siguientes charlas pues, podamos tenerles también presentes, participando con nosotras, con nosotros, desde el programa de investigaciones en psicología, desde la Escuela de Psicología, desde el proyecto de construcción de indicadores de vulnerabilidad psicosocial en comunidades en riesgo de desastre del país, de Psicología y DESPO. Solo un breve de la última, ¿no? de estudio pendiente debes leer, que el costar concentrarte ahora va a ser, es un reto, el asegurar una rutina, asegurar un tiempo de descanso, alimentación, el ir regulando
progresivamente las consecuencias de la emergencia, es el reto. A medida que se vaya regulando el comportamiento, también se va a ir regulando la capacidad de concentración, el impacto psicológico y cognitivo va a tener una mejora. Evidentemente, otra vez, estas son respuestas genéricas, no son específicas de cada situación, pero la recomendación en este caso es regular mi tiempo, organizar mi tiempo. Sobre lo que hacer, pues si se puede hacer ejercicio, pues mejor, aunque sea algo sencillo, estiramientos a ver, en mi caso particular, yo les digo, mi recurso es mirar hacia el cielo. Tengo un par de árboles delante de la ventana, pues si siento que estoy perdiendo la concentración o que ya tengo cansada la mente, lo que hago es que me pongo a mirar la naturaleza y ver pasar los pajarillos y mirar al cielo como una forma para relajar la posible tensión que esté. De nuevo, muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Esperamos verles en las siguientes charlas y cuídense mucho, cuiden a la gente alrededor si tienen la posibilidad, sean responsables con sus acciones profesionales y accedan a apoyo profesional e institucional, como han visto existe en esta época de emergencia. Un saludo, buenos días, que estén muy bien.